En las diferentes áreas de trabajo, en la industria en general, existe la posibilidad de factores de riesgo de diferentes niveles de variación, asociados con los procesos de generación, distribución o empleo de electricidad, sustancias químicas o por el manejo de maquinaria, los cuales pueden causar ciertos daños y lesiones en los trabajadores expuestos a cada uno de ellos. Esto exige estrategias educativas y entrenamiento orientados a reducir la probabilidad de ocurrencia de accidentes y eventos indeseados. Riesgo mecánico. Se entiende por riesgo mecánico el conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos. Tipo de lesiones mecánicas. Cizallamiento. Este riesgo se encuentra localizado en los puntos donde se mueven los filos de dos objetos lo suficientemente juntos el uno de otro. Peligro de atrapamiento o arrastre. Debido a la ubicación de dos piezas que se mueven juntas, los cuales se clasifican en movimientos de rotación, oscilación, alternativos y de traslación. Las partes del cuerpo más expuestas a ser atrapadas son las manos, el cabello, ropa de trabajo suelta. Otros tipos de peligros producidos por las máquinas son corte o seccionamiento, enganche, impacto, perforación, punzonamiento y de fricción o abrasión. Riesgos en la parte mecánica de las máquinas. De los elementos de rotación aislados, árboles, los acoplamientos, vástagos, brocas, tornillos, mandriles y barras o los elementos que sobresalen de los ejes o acoplamientos rotativos pueden provocar accidentes graves. Resaltes y aberturas. Algunas partes rotativas son incluso más peligrosas porque poseen resaltes y aberturas como ventiladores, engranajes, cadenas dentadas, poleas radiadas, etc. Elementos abrasivos o cortantes. Muelas abrasivas, sierras circulares, fresadoras, cortadoras, trituradoras, etc. De los puntos de atrapamiento. Entre piezas girando en sentido contrario, rodillos, mezcladores, calandrias, etc. Entre partes giratorias y otras con desplazamiento tangencial a ellas, poleas, cadena con ruedas dentadas, engranaje de cremallera, etc. Entre piezas giratorias y partes fijas. La parte fija es en muchos casos la carcasa de protección. De otros movimientos. Movimientos de traslación. Las piezas móviles suelen ir sobre guías. El peligro está en el momento en que la parte móvil se aproxima o pasa próxima a otra parte fija o móvil de la máquina. El movimiento transversal de una máquina en relación a una parte fija externa a la máquina representa el mismo riesgo. Movimiento de oscilación. Pueden comportar riesgo de cizalla entre sus elementos o con otras piezas y de aplastamiento cuando los extremos se aproximan a otras partes fijas o móviles. Técnicas de protección en máquinas. Resguardo fijo. Resguardo que se mantiene en posición, ya sea de forma permanente o por medio de elementos de fijación que impiden que puedan ser retirados sin el empleo de una herramienta. Resguardo móvil. Resguardo que generalmente está asociado mecánicamente al bastidor de la máquina o a un elemento fijo próximo y que se puede abrir sin hacer uso de herramientas. Resguardo móvil con enclavamiento. Resguardo asociado a un dispositivo de enclavamiento, de manera que las funciones peligrosas de la máquina no pueden desempeñarse hasta que el resguardo esté cerrado. La apertura de resguardo mientras se desempeñan las funciones peligrosas de una máquina da lugar a una orden de parada. El cierre del resguardo no provoca por sí mismo su puesta en marcha. Resguardo móvil con enclavamiento y bloqueo. Resguardo asociado a un dispositivo de enclavamiento de manera que las funciones peligrosas de la máquina no puedan desempeñarse hasta que el resguardo esté cerrado y bloqueado. El resguardo permanece bloqueado en posición de cerrado hasta que haya desaparecido el riesgo de lesión.
Cuando el resguardo está bloqueado en posición cerrado, el resguardo no provoca por sí mismo la puesta en marcha. Resguardo asociado al mando. Resguardo asociado a un dispositivo de enclavamiento, de manera que las funciones peligrosas de la máquina cubiertas por el resguardo no pueden desempeñarse hasta que el resguardo está cerrado. El cierre del resguardo provoca la puesta en marcha de las funciones peligrosas de la máquina sujeta a ciertas condiciones. Es posible que un operador o una parte de su cuerpo permanezca en la zona peligrosa o entre la zona peligrosa y el resguardo, mientras el resguardo está cerrado. Resguardo regulable. Resguardo fijo o móvil que se puede regular en su totalidad o que tiene partes regulables. La regulación permanece fija durante una determinada operación. Máquinas. Una máquina solo debe ser asignada a una persona especializada que conozca a fondo el funcionamiento y sus riesgos. Una máquina no debe funcionar sin tener montados los sistemas de protección previstos. Vestir ropas ajustadas, en especial puños y cintura. Herramientas manuales. Estos se pueden definir como utensilios de trabajo utilizados generalmente de forma individual y que únicamente requieren para su accionamiento la fuerza motriz humana. Por lo tanto, no las podemos olvidar, pues estas también hacen parte de los riesgos mecánicos. Medidas de prevención. Adquisición. Las personas encargadas de la adquisición de herramientas manuales deben conocer el trabajo que han de realizar las herramientas, poseer ideas básicas sobre los distintos tipos de herramientas para adquirir las más acordes a las necesidades de su uso y buscar suministradores que garanticen su buena calidad. Adiestramiento. Antes de iniciar cualquier tarea, se debe escoger siempre la herramienta apropiada y revisar que esté en buen estado. Almacenamiento. Cerciorarse de realizar un adecuado almacenamiento de las herramientas, ya que este es un factor de desgaste y daño a las herramientas. Mantenimiento y reparación. Revisar periódicamente el estado de las herramientas. Reparar las que estén defectuosas, si es posible, desecharlas. Nunca deben hacerse reparaciones provisionales que puedan comportar riesgos en el trabajo. Las reparaciones deben hacerse siempre que sea preciso por personal especializado. Transporte. Para el transporte de las herramientas se observan diversas precauciones, como son utilizar cajas, bolsas y cinturones especialmente diseñados. Para las herramientas cortantes o punzantes, utilizar fundas adecuadas. No llevarlas nunca en el bolsillo. Al subir o bajar por una escalera manual, deben transportarse en bolsas colgadas de manera que ambas manos queden libres. Riesgos eléctricos. Aquel susceptible de ser producido por instalaciones eléctricas, partes de las mismas y cualquier dispositivo eléctrico bajo tensión, con potencial de daño suficiente para producir fenómenos de electrocución y quemadura. Tipología de riesgo eléctrico. Contacto eléctrico directo con partes energizadas. Contacto de personas con partes activas de los materiales y equipos. Se entienden como partes activas los conductores y piezas conductoras de baja tensión. Contacto eléctrico indirecto. Contacto de personas con masas puestas accidentalmente. Tiene lugar al tocar partes que habitualmente no están diseñadas para el paso de corriente eléctrica, pero que pueden quedar en tensión por algún defecto. Se presenta por fallas de aislamiento, deficiencias o ausencia de mantenimiento. Sobrecargas. Se presentan cuando la corriente supera los límites nominales del conductor, aparato o equipo, por aumentos de carga sin revisar la capacidad de la instalación, por conductores inapropiados, conexiones con malos contactos y por corrientes parásitas no consideradas en los diseños. Cortocircuito. Se origina por fallas del aislamiento, impericia de personal que manipula las instalaciones, vientos fuertes, choques con estructuras que soportan conductores energizados o daño de soportes de partes energizadas. Son los causantes de la mayoría de los incendios de origen eléctrico. Protección contra contactos directos.
de las partes activas de la instalación. Consiste en poner dichas partes activas a una distancia suficiente para que sea imposible el contacto fortuito con las manos o por la manipulación de objetos conductores, cuando estos se utilicen habitualmente en las proximidades de la instalación. El volumen de seguridad y distancia de protección son 2.5 metros en altura y 1 metro en horizontal. Interposición de obstáculos. Estos obstáculos deben impedir todo contacto accidental con las partes activas de la instalación. Deben estar fijados de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos que puedan presentarse. Recubrimiento de las partes activas de la instalación. Se realizará por medio de un aislamiento apropiado, capaz de conservar sus propiedades con el tiempo y que limite la corriente de contacto a un valor no superior a 1 miliamperio. Protección contra contactos indirectos. Puesta a tierra de las masas. Poner a tierra las masas significa unir a la masa terrestre un punto de la instalación eléctrica. Separación de circuitos. Consiste en separar los circuitos de utilización de la fuente de energía por medio de transformadores, manteniendo aislado de la tierra todos los conductores del circuito de utilización, incluso el neutro. Doble aislamiento. Consiste en el empleo de materiales que dispongan de aislamiento de protección o reforzados entre sus partes activas y sus masas accesibles. Normas de seguridad en el manejo de corrientes eléctricas. De forma efectiva todas las fuentes de tensión y neutro. Bloquear en posición de apertura los aparatos de corte. Verificar ausencia de tensión. Poner a tierra y en cortocircuito. Delimitar y señalizar la zona de trabajo. Riesgos químicos. Es aquel riesgo susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes químicos, la cual puede producir efectos agudos o crónicos y la aparición de enfermedades. Vías de penetración. Inhalación. Las partículas muy finas, los gases y los vapores se mezclan con el aire, penetran en el sistema respiratorio, siendo capaces de llegar hasta los alvéolos pulmonares y de ahí pasar a la sangre. Absorción cutánea. El contacto prolongado de la piel con el tóxico puede producir intoxicación por absorción cutánea, ya que el tóxico puede atravesar la barrera defensiva y ser distribuido por todo el organismo una vez ingresado al mismo. Ingestión. La sustancia ingerida conlleva un riesgo específico dependiendo de su naturaleza, siendo diferente la gravedad del accidente y la urgencia de su atención, la cual nunca es menor. Sustancia o materia química peligrosa. Es todo material nocivo o perjudicial que durante su fabricación, almacenamiento, transporte o uso puede generar o desprender humos, gases, vapores, polvos o fibras de naturaleza peligrosa, ya sea explosiva, inflamable, tóxica, infecciosa, radiactiva, corrosiva o irritante en cantidad que tenga probabilidad de causar lesiones y daños a personas, instalaciones o medio ambiente. Según su peligrosidad, se clasifican en explosivos, sustancias y preparaciones que pueden explotar bajo efectos de una llama o que son sensibles a los choques o fricciones. Inflamables, sustancias y preparaciones que pueden calentarse y finalmente inflamarse en contacto con el aire a una temperatura normal sin el empleo de energía, o que en contacto con el agua o el aire húmedo desenvuelven gases fácilmente inflamables en cantidades peligrosas. Extremadamente inflamables, sustancias y preparaciones líquidas cuyo punto de inflamación se sitúa entre los 21 grados y los 55 grados centígrados. Comburentes, sustancias que tienen la capacidad de incendiar otras sustancias, facilitando la combustión e impidiendo el combate del fuego. Corrosivos, estos productos químicos causan destrucción de tejidos vivos y o materiales inertes. Irritante, sustancias y preparaciones no corrosivas que por contacto inmediato, prolongado o repetido con la piel o las mucosas
pueden provocar una reacción inflamatoria. Nocivos. Sustancias y preparaciones que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden implicar riesgos a la salud de forma temporal o alérgica. Tóxicos. Sustancias y preparaciones que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden implicar riesgos graves, agudos o crónicos a la salud. Muy tóxicos. Por inhalación, ingesta o absorción a través de la piel provoca graves problemas de la salud e inclusive la muerte. Radioactivos. Sustancias que emiten radiaciones nocivas para la salud. Contaminante biológico. Materiales contaminados con microorganismos presuntamente patógenos. Peligroso para el medio ambiente. El contacto de esa sustancia con el medio ambiente puede provocar daños al ecosistema a corto o largo plazo. Tipos de productos químicos. Sólidos. Los sólidos son las formas de los productos químicos que es probable que ocasionen envenenamiento químico, aunque algunos pueden provocar envenenamiento si tocan la piel o pasan a los alimentos cuando se ingieren. Polvos. Los polvos son pequeñas partículas de sólidos. El principal peligro de los polvos peligrosos es que se pueden respirar y penetrar en los pulmones. Líquidos. Muchos productos químicos líquidos desprenden vapores que se pueden inhalar y ser sumamente tóxicos, según la sustancia de la que se trate. La piel puede absorber las sustancias químicas líquidas. Gases. Es fácil detectar la presencia de gases por su color o por su olor, pero hay otros gases que no se pueden ver ni oler en absoluto y solo se pueden detectar con un equipo especial. Norma NFPA 704. La norma NFPA 704 es el código que explica el diamante de fuego establecido por la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, utilizado para comunicar los riesgos de los materiales peligrosos. Salud. 4. Sustancias que con una muy corta exposición pueden causar la muerte o un daño permanente, incluso en caso de atención médica inmediata. 3. Materiales que bajo corta exposición pueden causar daños temporales o permanentes. 2. Materiales bajo cuya exposición intensa o continua puede sufrirse incapacidad temporal o posibles daños permanentes. 1. Materiales que causan irritación, pero solo daños residuales menores aún en ausencia de tratamiento médico. 0. Materiales bajo cuya exposición en condiciones de incendio no existe otro peligro que el del material combustible ordinario. Inflamabilidad. 4. Materiales que se vaporizan rápido o completamente a la temperatura presión atmosférica ambiental, o que se dispersan y se queman fácilmente en el aire. 3. Líquidos y sólidos que se pueden encender en casi todas las condiciones de temperatura ambiental. 2. Materiales que se deben calentar moderadamente o exponerse a temperaturas altas antes de que ocurra la ignición. 1. Materiales que deben precalentarse antes de que ocurra la ignición. 0. Materiales que no se queman. Reactividad. 4. Materiales que por sí mismos son capaces de explotar, detonar o sufrir reacciones explosivas a temperatura y presión normal. 3. Materiales que por sí mismos son capaces de detonación o de reacción explosiva que requieren un fuerte agente iniciador. 2. Materiales inestables que pueden sufrir cambios químicos violentos pero que no detonan. 1. Materiales que por sí son normalmente estables pero que pueden llegar a ser inestables sometidos a presiones y temperaturas elevadas. 0. Materiales que por sí son normalmente estables aún en condiciones de incendio y que no reaccionan como el agua. Especial. El espacio blanco puede contener símbolos. W. Reacciona con agua de manera inusual o peligrosa. OX. Oxidante. COR. Corrosivo. BIO. Riesgo biológico. Símbolo radiactivo. El producto radioactivo. CRIO. Criogénico. Toda actividad laboral conlleva un riesgo que puede causar algún tipo de daño físico o lesión, y esta posibilidad es difícil de eliminar al 100%,
pero con la aplicación de normas y procedimientos, conceptos de prevención y elementos de protección personal, con su debido uso y cumplimiento, al igual que una debida información a todo el personal, se puede minimizar y crear una cultura de seguridad y prevención, garantizando con ello lugares de trabajo confiables y seguros.